Voy a hacer una reseña de nuestro ponente. José Sol Lucía es profesor del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del que fue director. Fue también director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del Instituto Químico de Sarriá, Universidad Ramón Llull, Barcelona. Coordina la línea de investigación, teologías y realidades históricas y el proyecto internacional El Pensamiento Social Cristiano en sus textos. Es doctora en teología del Centre del Centre de París y licenciado en Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Entre sus últimas publicaciones se destaca Cuando la fe interpreta y transforma, hermenéutica teológica de la Universidad Iberoamericana en el año 2022, Ética de la inteligencia artificial, el caso de los soldados robot, de Monterrey 2021, y Ética de la ecología integral por la editorial Herder, Barcelona 2021. Muchas gracias, José Sol. Este es tu espacio y damos inicio a nuestra charla. Pues un placer estar con ustedes, de verdad, para, bueno, pues compartir algunas reflexiones y también exponer un poco este tema de lo que ha sido un poco 130 años de historia de doctrina social de la Iglesia. Pues de verdad que es un placer estar con ustedes y espero que la exposición les resulte interesante. Primero voy a estar hablando yo, me han dicho que procedemos así, y luego dejaremos un tiempo para comentarios, preguntas, o que ustedes pues, puedan enriquecer lo que yo he dicho a partir de sus disciplinas, de sus conocimientos y de su trabajo. Como creo que tienen formaciones distintas, recorridos de formación distinta, que no son todos ustedes o todas ustedes no son pues exactamente la misma área, pues déjenme clarificar antes algún concepto que seguramente pues ya es muy claro para la mayoría de ustedes, pero quizás no para todos, ¿no? No es exactamente lo mismo pensamiento social cristiano que doctrina social de la Iglesia. Entonces, cuando hablamos de pensamiento social cristiano, a veces decimos ética social cristiana o moral social cristiana, nos referimos a una reflexión acerca de problemáticas sociales, económicas, políticas, últimamente medioambientales, tratando de inspirarnos en la fe cristiana. Lo que no significa que cualquier político o cualquier economista o cualquier sociólogo cristiano esté haciendo pensamiento sobre el cristiano. No, un sociólogo que sea cristiano y que haga sociología, lo que hace es sociología, ¿ok? Pero cuando hace una reflexión sobre la sociedad basándose en la moral cristiana, en el Evangelio, en la Biblia, el magisterio de la Iglesia, etcétera, y lo hace de manera explícita y lo dice, entonces sí que pasa ya a ser lo que llamamos pensamiento social cristiano. De tal manera que, por ejemplo, yo cuando doy una clase o cuando publico un libro o un artículo, pues yo estoy haciendo eso, pensamiento social cristiano, o también le podemos llamar, si está más centrado en temáticas éticas morales, pues ética social cristiana o moral social cristiana. Ahora bien, cuando todo esto lo hace la autoridad, la jerarquía de la Iglesia, cuando lo hace un papa o cuando lo hace un concilio, como fue el Concilio Vaticano II, o cuando lo hace la Conferencia Episcopal Mexicana, como fue el caso de los emigrantes conjuntamente con los obispos de Estados Unidos, o cuando lo hace incluso un obispo, es decir, alguien que tiene una función de mando en la Iglesia y de enseñanza de manera oficial, entonces se le llama doctrina social de la Iglesia. A algunos la palabra doctrina les duele un poco el oído y prefieren enseñanza social de la Iglesia, o otros hablan de magisterio social de la Iglesia. Por tanto, podríamos decir, la expresión que normalmente utilizamos más es doctrina social de la Iglesia, pero cualquiera de las que he dicho sirve, enseñanza social de la Iglesia o magisterio de la Iglesia, magisterio social. El magisterio social de la Iglesia, la enseñanza social de la Iglesia, es por tanto pensamiento social cristiano, pero es una parte de aquel que hacen solamente autoridades dentro de la Iglesia con una responsabilidad, como son concilio, papa,
obispos. Lo demás, lo que hacemos otros, pues eso simplemente se le llama pensamiento social cristiano. Bien, en este recorrido largo que voy a hacer, con momentos, bueno, yo creo que muy interesantes, porque ha habido realmente episodios muy interesantes y algunos muy trágicos, desde 1891 hasta 2021, que son 130 años, pues durante todo este tiempo se ha ido desarrollando lo que hemos llamado la doctrina social de la Iglesia. Uno puede decir, bueno, pero entonces antes no había nada, ¿o qué? Quiere decir que ¿qué pasó con los 19 siglos anteriores, ¿no? Pues claro que encontramos, por supuesto, muchos textos sobre moral, pero una moral que pivotaba más sobre lo personal, incluso sobre lo sexual, a veces tal vez con un exceso de obsesión con este tema, pero era más sobre lo personal y sí que hay, por supuesto, textos muy interesantes sobre moral social, por ejemplo, en la escuela de Salamanca en el siglo XVI o en la escuela de Coimbra, Portugal, Salamanca, España, siglo XVI, o Coimbra, Portugal, en el siglo XVII, dominicos los primeros, jesuitas los segundos. Ahí están pues, los fundamentos de la democracia moderna, ahí están los fundamentos del derecho tal como lo conseguimos hoy, que tiene, por supuesto, un remoto origen en la antigüedad griega y romana, ¿no? Pero hay una continuidad desde el XVI hasta nosotros, y ahí tenemos textos de pensamiento social cristiano muy interesantes, de filosofía política. Sin embargo, no hay un pronunciamiento de la Iglesia oficialmente por parte de Papa obispos hasta ya finales del siglo XIX. Por tanto, sí que podemos considerar que la doctrina social de la Iglesia empieza a finales del siglo XIX, concretamente en 1891, con la publicación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Ocurrió lo siguiente. A finales del siglo XIX ya llevaban en Europa un siglo de revolución industrial. Se había desarrollado mucho el capitalismo industrial, que iba acompañado de la ideología que llamamos liberalismo, que nos trajo las libertades, que trajo la idea de los derechos del individuo y que de alguna manera pues, llegó junto con el socialismo a la Declaración de Derechos Universales. Otra cosa es el neoliberalismo, del que hablaré más después. Entonces, eso estaba como muy desarrollado, ¿no? El capitalismo industrial acompañado del liberalismo, y por otro lado estaba teniendo mucha fuerza los movimientos obreros, sobre todo el socialismo, comunismo y el anarquismo, estaban teniendo mucha fuerza. De tal manera que tanto líderes empresariales como políticos andaban un poquito desconcertados, porque por un lado veían que el capitalismo había traído cosas muy buenas, fundamentalmente un desarrollo económico sin precedentes en la historia de la humanidad. Había traído no tanto el capitalismo, sino el liberalismo, pues toda esta idea de la libertad, de las libertades del individuo. Piensen en la declaración de la Revolución Americana, piensen en la declaración de la Revolución Francesa, ¿vale? Y luego las revoluciones burguesas del XIX, pero por otro lado trae unas desigualdades enormes y una explotación de proletarios tremenda, tremenda. Quizás no se puede decir como nunca se había visto, pero realmente que chocaba mucho con una ideología del progreso, una ideología de lo humano, etcétera, ¿no? De las libertades, etcétera. Por otro lado, la alternativa a esto era el proyecto de Marx y Engels, y también el proyecto de Bakunin. El proyecto de Marx y Engels, que fue el que tendría más éxito, el socialismo-comunismo, que se basa en una crítica al capitalismo y en un mostrar que está siguiendo la filosofía hegeliana, que este modo de producción está generando sus propias contradicciones, que acabará con él. Pero en lugar de esperar pasivamente a que eso ocurra, dicen Marx y Engels, pues lo que hay que hacer es acelerar la historia para que ocurra cuanto antes mejor, ¿no? Y esa es la revolución social que se promueve.
Hay que decir que los últimos estudios están, por ejemplo, el libro de Alain Mink, que ha salido hace no mucho en francés y este año en español. Mi vida con Marx se titula, ha mostrado que no hay que identificar demasiado rápidamente a Marx con el marxismo, que realmente el marxismo, bueno, pues de alguna manera tomó lo más duro de Marx, pero había un lado humanista, democrático en Marx que el marxismo dejó de lado. ¿Okay? Pero bueno, esto sería para otro día. Entonces ahí lo que se promueve pues es una revolución violenta, es un acabar con el capitalismo, acabar con la burguesía y pues la dictadura del proletariado. Con lo cual tampoco, por un lado, esto pues es positivo por lo que tiene de dar dignidad a los proletarios, a los trabajadores, pero por otro lado significa una revolución violenta, significa significa también acabar con libertades, etcétera, y no lo veían claro. Entonces fueron al Papa León XIII, por aquel tiempo pues los papas tenían todavía bastante peso, hoy ya no tanto, mucho menos, pero en aquel momento sí, fueron al Papa León XIII diciéndole, bueno, ¿qué tenemos que hacer? No lo acabamos de ver muy claro, díganos usted desde el magisterio de la Iglesia qué es mejor, ¿no? Y el Papa publicó Rerum Novarum, que significa acerca de las cosas nuevas. Y estas cosas nuevas son el capitalismo, el liberalismo y el comunismo, socialismo, anarquismo, que él se refiere más bien, a aquel tiempo se hablaba más bien de colectivismo, una palabra que luego ha quedado en desuso, pero en aquel momento era la que más se utilizaba, ¿no? Bien, pues él en lugar de dar la razón a unos y a otros, lo que hace es que critica ambos sistemas y afirma que ambos son inhumanos, tanto el capitalismo, acompañado de la filosofía liberal, como el socialismo, comunismo, acompañado pues, de la filosofía, digamos, marxista, ¿no? No es que los vea completamente malos a ambos, cada uno de ellos tiene algo de positivo, fundamentalmente el liberalismo, capitalismo, las libertades del individuo, desafortunadamente no llegaban a todos los individuos, sino solamente a algunos, y algo tenía de bueno el proyecto socialista comunista, que es la preocupación por las condiciones en que estaban los trabajadores en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero no llega, eso no le hace caer la trampa de decir bendigo a uno frente al otro, sino que critica a ambos, porque él considera que ambos niegan la dignidad humana de maneras distintas, pero ambos la niegan, ¿no? Y esto es algo que nos vamos a encontrar en muchos momentos de la historia después, en que los debates ideológicos se polarizan, en que eres o A o no A, ¿eh? Estás pues saliendo del tema social y entrando en temas de bioética, ¿estás a favor o en contra del aborto? ¿Estás a favor o en contra de la eutanasia? ¿Estás a favor o en contra de tal cosa, no? Bien, esto es pereza intelectual porque la realidad es compleja y la realidad compleja, que no se puede reducir nunca o muy pocas veces a dos posiciones dicotómicas, pues requiere de un pensamiento también complejo que no se puede reducir a ideologías simplistas o no se puede reducir a un Excel de solo dos columnas donde en la columna izquierda lo que a mí me gusta y en la derecha lo que yo rechazo, ¿no? Sino que las cosas de sociedad, los temas de sociedad, los temas del ser humano en general son complejos y ello requiere por parte, sobre todo de nosotros, que estamos aquí mayoritariamente profesores, pues requiere que tengamos una cierta finura a la hora de abordar los temas, ¿no? Bien, aquella encíclica fue muy importante, Rerum Novarum de León XIII, 1891. Fue tan importante que ha marcado toda la doctrina social de la Iglesia desde entonces, hasta el punto de que de vez en cuando hay algún aniversario de esta encíclica, el Papa de turno pues publica una encíclica de una temática parecida pero adaptada al nuevo momento histórico y lo hace con ocasión, pues eso, del aniversario de Rerum Novarum.
Por tanto, lo que significa que hay una serie de encíclicas que están publicadas en años acabados en 1. O sea, 1891, Rerum Novarum, al cabo de 40 años tenemos 40º anno, 1931, al cabo de 20 años más, 30 años más, perdón, tenemos en 1961 Mater et Magistra, de Juan XXIII, después en 1971 Octogésima Adveniens, a los 80 años, y cuando llegan los 80 años, tenemos a los 90 años, en 1981, una dedicado al trabajo, Laborem Exercens, de Juan Pablo II, y finalmente tenemos en 1991, Centesimus Annus, con motivo de los 100 años también de Juan Pablo II, ¿no? Y aquí toda una serie de años que acaba en 1 y que es con motivo del aniversario, y lo que hacen es abordar esta problemática que se fue alargando durante todo el siglo XX, pero en momentos distintos, ¿no? Bien, hay un segundo momento importante en este repaso que estoy haciendo de 130 años de doctrina social de la Iglesia, que curiosamente no es tan conocido, pero que es importante, que es en torno a la Primera Guerra Mundial, que fue, como saben, entre 1914 y 1918. La Primera Guerra Mundial, fue una chapuza monumental, porque realmente era completamente innecesaria. Ahí hubo muchos egos políticos por parte de emperadores y reyes que eran todos primos entre ellos, por cierto, ¿vale? O sea que la cosa roza lo ridículo, ¿eh? Había incluso un problema de disputa entre primos y con rencillas entre ellos, de familias monárquicas. Sin duda había problemas históricos muy hondos, básicamente en torno al hecho de la segunda expansión colonial de 1870 a 1914, en la que hubo una expansión sobre todo francesa e inglesa, y algo menos belga, algo menos holandesa, algo menos alemana. En el reparto que se hizo del mundo por parte de las potencias coloniales, Bismarck había renunciado a tener colonias o a tener muchas, y luego fue cesado, y el emperador pues quiso que Alemania fuera una potencia colonial, pero el mundo ya se lo habían repartido, ya no quedaba pastel para nadie más, y entonces pues fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial. La cuestión es que cuando empezó, pensaban, les recomiendo que lean el libro El mundo de ayer, de Stefan Zweig, que son sus memorias, antes de, me sabe muy mal decirlo, de suicidarse en Brasil, una figura imponente, extraordinariamente interesante, y describe muy bien, era judío austríaco, un humanista, autor de óperas de Strauss, pues describe muy bien ese inicio de la Primera Guerra Mundial, el final de la Belle Époque, por eso se llama el mundo de ayer, es ese mundo que ya no existe, y que es la Belle Époque, que fue el tiempo en muchos sentidos dulce de finales del 19, inicios del 20. Entonces describe cómo los que iban a la guerra pensaban que iban a una guerra de pocos meses, porque hacía mucho que en Europa no había ninguna gran guerra, desde las guerras napoleónicas que no había habido ninguna guerra realmente grande. Y por tanto pensaban que iba a ser una guerra de pocos meses, ¿no? Bueno, aquello fue un desastre, duró 4 años, solamente franceses murieron, murieron 2 millones de franceses, fue horrible, ¿no? Ahí se quedaron muchísimos estudiantes brillantes de Oxford, de Cambridge. Bueno, fue un desastre monumental, y fue de alguna manera la crisis de los grandes proyectos de la modernidad, de la ciencia, de la tecnología, de la filosofía, del esperanto, de las exposiciones universales, de los Juegos Olímpicos, todo ese clima que había a finales del 19, inicios del 20, de crear lo que hoy llamamos un mundo global, ¿no? Entonces se decía un mundo universal, todo era universal, las exposiciones, el Parlamento de las regiones del mundo, la palabra universal era las internacionales obreras, era como la clave, ¿no? Bien, pues en ese contexto de guerra mundial, el Papa Benedicto XV fue nombrado pocas semanas después de empezar la guerra mundial. Lo primero que se encontró como Papa fue con esa guerra,
y entonces hizo un trabajo enorme por parar la guerra. Un trabajo enorme que injustamente la historiografía lo ha borrado, lo cual yo creo que es injusto, porque con la ley del péndulo nos hemos pasado, digamos, de un saber muy controlado por la Iglesia durante muchos siglos a un saber en el que la Iglesia no tiene nada que decir. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni la Iglesia tiene que controlar el saber científico, filosófico, moral, como pasó durante tantos siglos, ni tampoco a lo que nos hemos ido luego, que cualquier cosa que diga la Iglesia no interesa porque es de la Iglesia, eso es para los católicos, pero no interesa para el resto de la población. Pues yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces a Benedicto XV se le ha borrado de la historia injustamente porque fue de los líderes que más trabajó por el bien por la paz. No lo logró, no se le hizo caso, eso fue una pena, pero realmente si se le hubiera hecho caso, pues nos habríamos ahorrado un montón de muertos, ¿no? Entonces tenemos, por tanto, ya como dos temas, ¿no? Por un lado, el tema que saca León XIII entre capitalismo y socialismo, que no apuesta por ninguno de los dos, entre economía de mercado y el Estado, que controle la economía. En esta primera temática, lo que va saliendo, y lo iremos encontrando en diferentes momentos de la historia de la doctrina social de la Iglesia, es la idea del principio de subsidiariedad y la idea del principio de solidaridad. Es decir, de entrada, libertad de mercado, y solamente cuando el mercado no está satisfaciendo necesidades muy importantes del ser humano, entonces el Estado deberá intervenir. Para ello el Estado debe cobrar impuestos para estar preparado, como estos días estamos viendo en el Mundial, que saltan 22 jugadores, 11 de cada equipo, pero vemos que en la banqueta, en el banquillo, hay otros que están preparados, no están en casa en zapatillas viendo el partido por televisión, sino que están allí preparados, pero no están jugando. Solamente si hace falta para el bien del equipo, intervendrán, y si no, se irán sin haber jugado. Bien, esto que viene de la legión romana, era la forma que tenían los romanos en la antigüedad de batallar. Si tenían pues 40.000 legionarios, no luchaban los 40.000, sino que luchaban, por ejemplo, 20.000, y los otros 20.000 estaban agazapados esperando intervenir solamente en caso de que la batalla fuera mal. Es lo que se llama el principio de subsidiariedad, que se aplica a la economía y se aplica a la política. Aplicado a la economía sería, de entrada, el Estado no interviene en economía. O sea, que la gente se arregle, que cada uno compra, venda lo que quiera en el mercado libre y el Estado no tiene por qué intervenir. Ahora bien, si el Estado ve que hay pobres, o que hay trabajadores maltratados, o que hay mujeres que no tienen éxito en el mercado, o que hay lo que sea, algo importante, en ese caso debe intervenir, pero no para controlar toda la economía, como dice el proyecto socialista originario, sino simplemente para corregir ese defecto del mercado. El principio de subsidiariedad. Subsidio significa ayuda. Y siguiendo el principio de solidaridad, que es para ayudar a los más desprotegidos por el sistema. Es con estos principios que se basaron un grupo de economistas alemanes cristianos, católicos y protestantes, después de 1945, para fundar lo que llamarían la economía social de mercado, que es una economía que trata de tomar lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo, las libertades y la solidaridad, la preocupación por los pobres y desfavorecidos, sin caer en los errores de ninguno de los dos. Y esta economía dará lugar a unas décadas, finales de los 40, 50, 60, 70, realmente de un crecimiento económico extraordinario y de unas condiciones de trabajo extraordinarias en el mundo de las empresas de muchos países occidentales, sobre todo la Europa occidental, sobre todo, pero también, como ustedes saben, algunos países latinoamericanos. Y entrará en crisis con la subida del neoliberalismo en los años 60, 70, 80, 90. Primero es una corriente solamente universitaria de los Chicago Boys, y luego ya pasa a ser, se convierte en políticas.
Y luego con la globalización también entrará en crisis esta economía social de mercado. Con el liberalismo entra en crisis porque los neoliberales dicen que el Estado no tiene que intervenir en economía nunca y que se acabó. Y con la globalización, porque en la economía social de mercado el Estado tiene capacidad para intervenir en economía. O sea que tiene un tamaño semejante al sistema económico. En cambio, con la globalización no hay ningún Estado mundial capaz de hacer frente al sistema económico mundial. En matemáticas explicamos que 1 es a 2, lo mismo que 3 es a 6. Entonces, si uno, para decir de alguna manera, si uno es el sistema económico nacional o regional, 2 sería el Estado con capacidad de intervenir. Pero 1 es a 2 lo que 3 es a 6. Si 3 es el sistema económico mundial, global, hace falta 6, un sistema político, democrático, global, que pueda influir, entrar a tomar decisiones en lo global. Y eso no lo tenemos y las grandes potencias y las grandes empresas no lo quieren tener, por lo cual en este momento estamos en un portaaviones, en un barco enorme con un motor de Zodiac, ¿no? Es decir, que tenemos un sistema económico global, pero tenemos estados y ninguno de ellos puede controlar, dirigir, acompañar este sistema económico. Por tanto, esta es toda una línea que viene de Rerum Novarum y que irá recorriendo todo el siglo XX. Estaba hablando a continuación de la paz, de la guerra y la paz con Benedicto XV en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí se inicia también otra temática, que es el trabajo por la paz, que retomará Juan XXIII en 1963. Yo creo que muchos de ustedes han oído hablar de la crisis de los misiles, o incluso lo han explicado en clase de historia, de octubre de 1962, que por cierto hace poquito celebramos, o deberíamos haber celebrado o conmemorado los 60 años de aquella crisis. Bien, esta crisis, si no la conocen, pues hay mucha literatura por ahí, y si les gusta el cine, pues les recomiendo la película 13 días, que describe con Kevin Costner y otros, que describe muy bien esos 13 días de crisis, ¿no? La cosa fue que la Unión Soviética puso misiles nucleares que podían ser enviados a los Estados Unidos, a buena parte del país. Los estaba poniendo, mejor dicho, cuando los aviones espías americanos sobrevolando Cuba, la Cuba comunista de Castro, estamos en octubre del 62, vieron que estaban instalando esos misiles y aún no estaban instalados, ¿no? Pero los estaban instalando, era cuestión de días, ¿no? El tiempo que hace falta para ponerlos allí en vertical y orientarlos y prepararlos y conectarlos, ¿no? Que es una cuestión de días. Los misiles habían venido en barco de la Unión Soviética. Entonces saltaron todas las alarmas. Aquellos días John Kennedy durmió muy poco y su hermano Bob también durmió muy poco. Estuvieron 13 días con una partida de ajedrez, porque además, curiosamente, ni John Kennedy quería entrar en guerra, ni tampoco Khrushchev quería, pero curiosamente cada uno de ellos tenía una cúpula militar a su alrededor que tenían muchas ganas de entrar en guerra, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue una cosa muy complicada. Bien, esto es muy conocido. Lo que no es tan conocido es que quien hizo de mediador fue el Papa Juan XXIII. Otra de las cosas que ha quedado borrada de la historia, ¿no? Le pidieron los dos líderes a Juan XXIII, no recuerdo ahora si se lo pidieron o fue el que se ofreció, como era una autoridad, un poco como ahora el Papa Francisco, ¿no? Que además se parecen en muchas cosas, por cierto, pero un poco, pues una personalidad muy respetada, un hombre bueno, un hombre así, pues fungió de mediador y bueno, entre él y la partida de ajedrez entre los dos líderes, etcétera, la final se llegó a un acuerdo, y por tanto se desmantelaron las cabezas nucleares que había en Cuba, no se pusieron y a cambio se comprometió Estados Unidos a que 6 meses después desmantelaría los misiles que había en Turquía que amenazaban a la Unión Soviética. Y Juan XXIII quedó muy preocupado de la fragilidad del mundo, ¿no? Porque si hubiéramos entrado en la Tercera Guerra Mundial, habría sido un desastre para el conjunto del planeta, porque había una cantidad de armamento nuclear muy importante, ¿no? Entonces quedó tan preocupado que unos meses después publicó en abril del 63 la encíclica Pacem in Terris, que significa paz en la tierra, sobre la paz mundial. Y fue su canto del cisne, porque murió unas semanas después, en junio de aquel mismo año. Entonces,
Ahí hay una línea, el tema de la paz, que luego retomará Juan Pablo II también, todavía en plena Guerra Fría, en la encíclica Solicitud Rei Socialis, en 1987. El tema de la paz, ¿no? Y yo creo que es interesante que Juan XXIII habla de la necesidad de una autoridad mundial. Hoy quizás no lo diríamos con estas palabras, quizás hoy diríamos una estructura política democrática global. Y su tesis es que los problemas cada vez más son globales. Él no utiliza este adjetivo, utiliza otros, ¿vale? Cada vez son más mundiales. Y por tanto, para hacer frente a ellos, hace falta crear estructuras mundiales. Las estructuras nacionales, estatales, han quedado obsoletas. Corresponden a los siglos XVI a XIX, primera mitad del XX. Pero ya no sirven para la humanidad de la segunda mitad del siglo XX, y ahora decimos nosotros, de la primera mitad del XXI, donde las problemáticas cada vez más son globales. Guerras, movimientos migratorios, grupos criminales organizados, medio ambiente, derechos humanos, comercio internacional, paraísos fiscales, bolsas. Cada vez más vivimos cultura, todos vemos las películas americanas, cultura, deportes, etcétera, todos estamos viendo el mundial, ¿vale? Entonces, cada vez más estamos en un mundo global. Y fíjense, una guerra fronteriza entre Rusia y Ucrania, bueno, ha subido los precios de los alimentos en México, ¿no? O sea, realmente está todo conectado, ¿no? Por tanto, habla de la necesidad de una autoridad mundial, que hoy podríamos decir la necesidad de crear estructuras democráticas globales. Nosotros somos un poquito como el apartheid de Sudáfrica, ¿no? Que decimos, si yo les pregunto a ustedes quién está a favor de la democracia, yo me parece que todos ustedes van a decir, yo estoy a favor de la democracia, ¿no? Pregúntenlo a sus alumnos y verán cómo todos dirán esto, ¿no? Si yo les digo, ¿estarían ustedes a favor de un gobierno democrático mundial en el que todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo pudieran votar igualmente, teniendo en cuenta que hay 1.500 millones de chinos, que la mayoría de la población del mundo está en Asia, más de la mitad de la población, estarían de acuerdo, y les aseguro que ustedes no levantarían la mano tan rápidamente. O sea que somos un poquito como los blancos de Sudáfrica, que estaban a favor de la democracia siempre y cuando votaran los blancos, pero no los negros. Estamos a favor de la democracia siempre y cuando sea en nuestro país. Ah, pero en todo el mundo no. Bueno, entonces eso no es democracia. O es la democracia de una época de la historia que ya ha acabado. Porque ahora, en un mundo global, si creemos en la democracia, ha de ser una democracia global. Y ahí ya se retiran Estados Unidos, se retira Israel, se retiran las multinacionales, se retira la India, se retira China y dicen no, de esto hablaremos otro día, pero no nos interesa. Pero es uno de los grandes retos del siglo XXI, yo diría que junto con el ecológico, es la democracia global. Las democracias nacionales ya no sirven, porque es como ponerle motor de Zodiac a un portaaviones. Intentar dirigir el mundo con pequeños países, pequeños o grandes, pero no hay ninguno que logre esto, ¿no? Y entonces vamos a la deriva, realmente vamos a la deriva. Estamos en un sistema global que nadie está controlando. Quizás los únicos que se acercan un poquito a controlarlo son los que se reúnen en Davos en enero cada año, donde deciden un poco cómo controlar el mundo, ¿no? Como muy bien describe Susan George en sus 2 informes Lugano, que les recomiendo que lean. Alguno quizás ya lo conozca, ya tienen sus 20 años estos libros. Vale, otro momento importante es la crítica de los totalitarismos, de las dictaduras y de los totalitarismos. Y aquí, antes de empezar, ya les digo que hay mucha, bueno, no sé si decir hipocresía, incoherencia, ¿vale? Porque la Iglesia Católica, por un lado, ha sido muy crítica con las dictaduras y con los totalitarismos, y por otro lado, pues bueno, a veces ha tenido un papel con algunas dictaduras latinoamericanas o con nuestra dictadura española de Franco, pues bastante ambiguo, bastante ambiguo. ¿Okay?
Sobre todo es la encíclica Mitbrennender Sorge. Normalmente las encíclicas se han publicado en latín y luego se traducen a varios idiomas modernos, ¿ok? Pero en el caso de Mitbrennender Sorge, que es una expresión alemana que significa pues con preocupación ardiente, podríamos decir, se publicó directamente en alemán. El Papa Pío XI estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando en Alemania y curiosamente la redactó el que luego sería Pío XII, que fue bastante ambiguo con el nazismo, ¿no? O sea, que no se metió demasiado, con mucha fuerza con el nazismo. A veces la historia se hace un poquito de lío y confunden a Pío XI con Pío XII. Bueno, fueron dos papas distintos, y uno, a veces hablamos de Pío XII como si solamente hubiera habido un papa durante el nazismo y que fue un poco tibio, podríamos decir, en su condena del nazismo, ¿no? Hay teorías varias, unos dicen que porque el nazismo le iba bien para parar al comunismo, y otros dicen que porque tenía miedo que hubiera una persecución de católicos tan fuerte como la que estaba habiendo con los judíos, ¿no? Bueno, hay teorías ahí, los historiadores no están muy de acuerdo, pero lo que sí que es cierto es que hubo dos papas, no uno, primero Pío XI, y que Pío XI fue muy duro con el nazismo. Fue Pío II el que fue un poquito tibio. Bien, pues en Mitbrennender Sorge, que para que no fuera confiscada o para que no fuera censurada por los nazis, hubo orden en secreto de que se leyera el mismo domingo en la homilía de todas las misas de Alemania, de la Alemania católica, digamos, de las parroquias católicas de Alemania, para que no se pudiera censurar. Y así fue. Fue un golpe muy fuerte. Hitler prefirió no reaccionar violentamente porque no quería tener problemas con la Iglesia, porque habría perdido a muchos seguidores, seguramente, pero le dolió mucho y algo de represión sí que hubo, pero no muy fuerte, ¿no? Y en Mitbrennender Sorge tenemos una crítica muy fuerte de los totalitarismos. Y curiosamente, en solo una semana, el mismo Papa también publica Divini Redemptoris, estamos en marzo del 37, contra el comunismo internacional, y publica Firmissima Constantiam contra el gobierno mexicano, ¿vale? Porque estaba persiguiendo a los cristianos. Estamos en el 37. Es decir, estas tres encíclicas son una crítica a las dictaduras, al pensamiento único, a los totalitarismos, que como ustedes saben se llaman totalitarismos. Sobre todo ha habido dos grandes totalitarismos en el siglo XX, que han sido el de extrema derecha, el nazismo, y el de extrema izquierda, el comunismo, en la Unión Soviética, países satélites, y la China de Mao, y ahora en Corea del Norte, ¿no? El totalitarismo, la palabra, como saben ustedes, viene de la idea de que el dictador quiere controlar todas las dimensiones del ser humano. Todas. No hay ninguna que escape a esto. No todas las dictaduras son totalitarias. Por ejemplo, nosotros tuvimos en España a la dictadura de Franco, que no fue totalitaria. Uno podía irse de España tranquilamente y no le pasaba nada. No estaba prohibido. En cambio, en la Unión Soviética esto estaba prohibido. Entonces, no todas las dictaduras son totalitarismos. Pero al revés sí, los totalitarismos son todas dictaduras, pero además que quieren controlar todos los órdenes de lo humano. Luego hay otra temática que es el despertar el tercer mundo, digamos una expresión que hoy ya no utilizamos mucho porque parece un poquito como paternalista, pero que son todos esos países que se van independizando, sobre todo en África y en Asia, y también los que ya estaban independizados, como en América Latina desde hacía más de un siglo, que se van independizando pues después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 45, entre el 47 más o menos y el 63 aproximadamente. El mapa del mundo cambia completamente. Si ustedes ven un mapa del mundo, sobre todo de África y de Asia, del año 45 y otro del año 70, pues aquello es tremendo, ¿no? Hay un montón de países nuevos que han aparecido, y esos países nuevos tenían voz en Naciones Unidas, y por tanto en pocos años en Naciones Unidas aparecen un montón de voces nuevas, que no son ni el capitalismo occidental ni el socialismo oriental, sino que son como una realidad nueva, un tercer mundo. Bueno, y ahí aparece la temática del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo, ¿no? En aquellos años 50, 60, se identificaba bastante desarrollo como crecimiento económico. Si un país crece económicamente, se desarrolla. Bien, entonces empiezan a salir reflexiones dentro del magisterio, Juan XXIII, Mater et Magistra, Pacem in Terris, el Concilio Vaticano II, del 62 al 65, Populorum Progressio, de Pablo VI,
en que dicen que el desarrollo no puede ser solamente crecimiento económico, sino que tiene que ser integral y solidario. Integral significa que tiene que recorrer todos los dominios de lo humano, que ninguna dimensión del ser humano puede quedarse fuera del desarrollo. El ser humano es una unidad, no es un ser económico por aquí, político por allá, espiritual por aquí, cultural por allá, sino que es una unidad, y es toda esta unidad que tiene que desarrollarse como unidad. Integral y solidario, es decir, que es un desarrollo que tiene que llegar a todas las personas sin excepción. Por lo tanto, desarrollo integral significaría de todo el hombre, de todas las dimensiones del ser humano. Solidario significaría de todos los hombres, de todas las personas sin excepción. Y llego ya a lo que sería la reflexión de Benedicto XVI y sobre todo del Papa Francisco, y me querría entretener un poquito en el Papa Francisco, sobre todo en sus 12, Benedicto XVI, su gran encíclica social fue Caritas in Veritate, de 2009. Yo les he hablado antes de la línea del 1, 1891, 1931, 1961, 71, 81, 91. Hay una línea más cortita que es la del 7. En 1967, Pablo VI sacó la encíclica Populorum Progressio, como les he dicho, para hablar del tema del desarrollo humano, integral y solidario, que de alguna manera intenta implementar lo que ha dicho el Concilio Vaticano II, lo intenta implementar en las temáticas sociales, económicas, políticas, etc. Bien, esa encíclica fue muy importante, de tal manera que 20 años después el Papa Juan Pablo II hizo una encíclica en línea con esta, Sollicitudo Rei Socialis, en el 87. ¿Vale? Y luego el Papa Benedicto XVI estaba preparando una para 2007 y cuando estaba a punto de publicarla, los consejeros económicos le dijeron: deténgala, no la publique, porque hay indicios de que viene una crisis económica muy fuerte. Y si esta encíclica no incorpora la problemática de la crisis, será papel mojado. Al cabo de 5 meses ya no tendrá ningún valor. Y entonces no la publicaron, esperaron. Efectivamente estalló la crisis, que se ha llamado la crisis de 2008, que en algunos países duró hasta 10 años, y entonces publicó Caritas in Veritate en 2009. Entonces hay una línea más cortita del 7, 67, 87, debería haber sido 2007, pero fue 2009, que es la línea del desarrollo humano, del desarrollo integral. Y llegamos al Papa Francisco. El Papa Francisco ha sacado 2 encíclicas, la verdad es que muy buenas, sobre temática social, sobre doctrina social de la Iglesia, que son la primera, Laudato Si, en el 2015, y la segunda, Fratelli Tutti, en el 2020. Son muy buenas en el contenido y son muy interesantes en la forma de hablar, porque el Papa ha cambiado el lenguaje. El lenguaje de los documentos de Iglesia tradicionalmente era bastante críptico, que uno lo lee y dice, pues no sé, a mí esto entre que no lo entiendo y que me aburre, ¿no? O sea, realmente, pero ¿en qué estaban pensando cuando escribieron esto, no? Ya Juan Pablo II empieza a cambiar un poquito, ya tiene un estilo un poquito más pastoral, poco a poco. Y las conferencias episcopales, si leen, por ejemplo, la declaración sobre la carta pastoral de los obispos mexicanos y los obispos norteamericanos conjuntamente, americanos de Estados Unidos conjunta sobre inmigración, o si leen la carta pastoral de los obispos de Estados Unidos sobre justicia económica para todos, son de un lenguaje muy inteligible, o las cartas pastorales de los obispos españoles sobre paz, los vascos sobre pobreza, etcétera, son muy inteligibles. O sea que sí que ha habido un trabajo de un lenguaje, pero los papas todavía tenían ese lenguaje un poquito como críptico, ¿no? Con esto se termina. Si leen Laudato Si, o si leen Fratelli Tutti, o si ya las han leído, habrán visto que es un lenguaje que se entiende muy bien. Y esto es muy importante, porque el Papa quiere llegar a todo el mundo. No quiere llegar solamente a expertos, sino a todo el mundo, ¿no? Los anteriores también querían, pero el lenguaje no, como que no ayudaba mucho, ¿no? Entonces aquí hay 2 cosas como muy novedosas. Una es el tema y otra es la forma de hablar, que son muy novedosas en Francisco. Laudato Si es sobre lo que él llama ecología integral. Y el Papa dice,
No lo dice con estas palabras, yo le cambio un poquito las palabras, pero de alguna manera la idea sería, desde el siglo XIX, las ciencias se han ido especializando cada vez más. Piensen que la ciencia al principio solamente era teología en la Edad Media, luego se partió en teología y filosofía, luego se fue partiendo la filosofía en varios conocimientos, ¿no? En el siglo XIX, Dilthey ya dice que hay como dos ramas de la ciencia, las ciencias del espíritu, del hombre, o las ciencias de la naturaleza, y se van como subdividiendo, ¿vale? Biología, ecología, filología, etcétera, cada vez más. Y esto, bueno, ha sido fantástico, ¿no? Porque imagínense, si yo tengo, pues, yo qué sé, un tumor en el pulmón, pues iré a un oncólogo, a una oncóloga súper especialista en cáncer en cáncer de pulmón, ¿no? No iré a un médico en general, sino a un especialista, y hay muchas más probabilidades de que me lo puedan curar. O sea que ha sido impresionante la especialización que ha habido en el saber en este siglo y medio. Pero el problema es que un especialista sabe mucho de una cosa y es un completo ignorante en otras muchas. Pero un completo ignorante. Y lo digo con todo el respeto porque yo soy el primero. Doy clases en la universidad, pero díganme que explique la física cuántica y no sé por dónde empezar. Es que no sé ni lo que es. O sea, y si a esto sumamos la biología, sumamos la bioquímica, sumamos la no sé qué, al final dirán, José Sols es un gran ignorante. ¿Y cómo puede estar dando clases en la universidad? Pero es que lo que me pasa a mí nos pasa a todos. ¿Y qué pasa? Que los problemas son cada vez más problemas integrales de toda la humanidad, de todos y de todos los órdenes de lo humano. Y por eso el Papa dice, ya está bien de que hablemos solamente en categorías de disciplinas especializadas. Tenemos que entrar en diálogo unos con otros, porque si no, no vamos a hacer frente a los problemas que nos afectan a todos y que afectan a todo. Y es lo que él llama ecología integral. En la ecología integral entra la ecología, la economía, la política, la empresa, entra la cultura, entra la espiritualidad, entra todo, la psicología, entra todos los órdenes de lo humano. Y todo hace falta en la ecología integral. Entonces, él dice, se suele decir que hay dos crisis, una social, pobres, movimientos migratorios, norte-sur, desigualdad económica, y otra ecológica. Dice, no es cierto, hay una sola crisis, es una crisis integral del ser humano, del modo de vida del ser humano en la Tierra. Hemos optado por un estilo de vida que es depredador de la naturaleza y de nosotros. Hay 4 relaciones que tiene el ser humano, dice él, de cada uno consigo mismo, de cada uno con los demás, de todos, cada uno y todos con la naturaleza. Y finalmente, a veces añade la cuarta, a veces no, de nosotros con Dios, con lo trascendente, con el sentido de las cosas. Dice, las 4 están en crisis. Las 4 están en crisis. Destrozamos la naturaleza, somos insolidarios y no nos preocupa que haya pobres, inmigrantes, etcétera. Matando al otro nos matamos a nosotros mismos porque somos seres sociales y por tanto el homicidio siempre es un suicidio, acabar con el otro siempre es acabar con uno mismo y rompemos nuestra relación con Dios, nuestra relación con el sentido de las cosas, etcétera. Por tanto dice, hay que trabajar en estas 4 dimensiones, la antropología, cómo me concibo yo a mí mismo, diríamos la sociología, la dimensión social, la relación con los demás, la ecología, la relación de todos con la naturaleza y podríamos decir la espiritualidad, el sentido de las cosas, ¿no? Y luego en Fratelli Tutti concreta esto en lo que él llama la fraternidad universal, y ahora ya voy terminando para que ustedes puedan intervenir, la fraternidad universal y la amistad social, ¿no? Dice, tomando ideas de Benedicto XVI, que estamos más conectados que nunca y al mismo tiempo más incomunicados que nunca. Es mexicana la película Babel, que se llevó los Oscars, de González Iñárritu, ¿no? Varias historias aparentemente desconectadas, pero que al final resulta que todas están conectadas, porque todos estamos conectados. Babel es como un prólogo
de la encíclica Laudato Si. Todo está conectado. Es una frase que va repitiendo el Papa como un mantra. Todo está conectado, todo está conectado. ¿Okay? Y fíjense que en esa película en Babel hay historias de soledad. La muchacha aquella japonesa está sola en Tokio, en una ciudad con millones de habitantes, enorme, de las más grandes del mundo, como Ciudad de México, y está sola esa chica, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede estar uno solo en Tokio? Es imposible, ¿no? Pues sí, no solamente una chica, sino que hay muchas que están solas. O sea, hemos construido un mundo más conectado que nunca, donde la gente se siente más sola que nunca. Y lo mismo con la información, tenemos más información que nunca. Yo ahora puedo seguir el partido de fútbol en directo, algo que mis abuelos no podían hacer, ¿no? Y sin embargo, la información tiene que ir acompañada del conocimiento. Hay como 3 escalones: información, conocimiento y sabiduría. Información es saber datos, qué está pasando. Oye, ¿cómo quedó el Brasil-Serbia? ¿No? Oye, ¿cómo quedó el tal? ¿No? Oye, ¿qué pasó con las elecciones? Ya eso es la información. Tenemos más información que nunca. Creemos que conocemos más que nunca. No, no, el conocimiento es el procesar todo esto. El procesarlo para elaborar un pensamiento. Y esto no lo tenemos. Y entonces hay una pérdida de sabiduría, que es el siguiente. Fíjense que estamos constantemente con nuestro celular en la mano, constantemente con mensajes, enviándonos mensajes unos a otros, sabiendo cosas. Entonces no hay tiempo para pensar. No hay tiempo para generar conocimiento. Entonces, paradójicamente, el ser humano tiene más información que nunca y, sin embargo, se está produciendo una pérdida de conocimiento y una pérdida de sabiduría. Y eso es muy preocupante para la humanidad. Uno dirá, bueno, esto es una preocupación elitista de no sé qué. No, no, esto es muy importante. O sea, vamos poco a poco hacia un homo ignorans. Y ya termino ya, otro de los temas que sacan la doctrina social de la Iglesia, sobre todo los 2 últimos papas, es el tema de las tecnologías, ¿no? Que las tecnologías han pasado de ser un instrumento a ser el medio en el que vivimos, como describe muy bien el filósofo francés Jacques Ellul. Ellul, se escribe Ellul. Que dice que el instrumento en la humanidad, en la técnica, empezó siendo un instrumento. Por ejemplo, yo con esta pluma escribo, o yo, por ejemplo, con estos lentes, pues veo mejor de lejos, ¿ok? ¿Vale? Son instrumentos, la técnica que permite, pues, que hagamos cosas o que arreglemos cosas, ¿vale? Que nos interesan. Poco a poco fue pasando a ser un sistema. Cuando yo compro un carro, no estoy comprando un carro, estoy comprando un carro, la gasolina, estoy comprando el transporte que trae la gasolina, estoy comprando las refinerías de petróleo, estoy comprando la industria de goma, de plástico, de no sé qué, de diseño. Estoy comprando un sistema, estoy comprando las autopistas, las carreteras, estoy comprando lo que hace que funcione el tráfico, cuando funciona, ¿vale? Entonces, estoy comprando un sistema técnico. Y cada vez más dice, estamos entrando en un medio técnico. Es decir, que vivimos dentro de la técnica y que no nos podemos entender a nosotros mismos sin la técnica. Como muy bien describe Charles Chaplin en su película Tiempos Modernos, cuando queda ahí en medio de la máquina que va pasando así, es una descripción muy gráfica de lo que es el hombre en el medio técnico, ¿no? Bien, se está desarrollando pues la ingeniería genética, se está desarrollando la inteligencia artificial. Vamos a ir en las próximas décadas /siglos a delegar mucha cosa que hasta ahora era humana, lo vamos a delegar en las máquinas, en los sistemas informáticos y en los robots. Lo cual, en un primer momento, tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Dices, oye, qué maravilla, ¿no? Bueno, ya la inteligencia artificial ya está entre nosotros, las computadoras, los sistemas informáticos, pero es que todo esto va a ir a más, cada vez va a ocupar más espacios de lo humano, y luego lo integraremos todo en un solo sistema, en un solo robot, que tendrá absolutamente todos los programas los tendrá uno. Esto no va a ocurrir pasado mañana, pero sí que puede ocurrir en este siglo, en el siguiente. Es decir, serán unos seres, unos entes, incluso con forma humana, que hablarán, que aparentemente pensarán, que dialogarán contigo, que te dirán las cosas que tú quieres escuchar y no como tu pareja, que a veces te dice lo que no quieres escuchar, o como tu amigo, como tu mamá, que a veces te dice, o tus hijos, ¿no? Sino que él siempre te dirá lo que quieres escuchar, y por tanto nuestra relación con ellos será más agradable que con las personas, ¿no?
Por tanto, se nos está escapando la técnica de las manos. Los transhumanistas apoyan clarísimamente a favor de esto, ¿no? Y apoyan a favor de que pues, introduzcamos ya en el cuerpo humano las nuevas tecnologías, sobre todo las nanotecnologías, en las que se está avanzando muchísimo, para que seamos superiores a lo que somos ahora. De tal manera, dicen los posthumanistas dicen que aparecerá una especie nueva que serán los posthumanos. Es decir, si seguimos la teoría de Darwin, Darwin explicaba que pues las especies han ido evolucionando poco a poco hasta como están ahora. Pero nosotros en nuestra ingenuidad nos pensamos que éramos el final de la evolución. Y los posthumanistas dicen, perdón, no, nosotros no somos más que un eslabón más. Luego va a venir otra especie que va a ser superior a nosotros. Y nosotros seremos para esa especie lo mismo que son los perros, gatos y chimpancés para nosotros. Animales simpáticos, listillos, jajaja, pero nada más. Nada más. ¿Quién será esta especie superior? Los posthumanos. Los posthumanos son humanos a los que se le han introyectado las nuevas tecnologías, por ejemplo, cambiar las células que perecen por células que no perecen, con lo cual serán inmortales, no morirán nunca. Por ejemplo, ¿ok? Tenemos células que perecen y otras que no perecen. Si logramos cambiar unas por otras, entonces nunca envejeceremos y nunca moriremos. ¿Nos interesa un mundo en el que no muramos nunca? Con el problema demográfico que tenemos ahora. Entonces, la cosa sería que no nazcan nuevos niños ya. Porque si no va a haber un éxodo de población. Entonces iríamos, el momento en que logremos unos seres que no van a morir, excepto que un camión les atropelle en el Paseo de la Reforma, excepto en estos casos, digamos, pero viviríamos eternamente y entonces, pues mejor que no nazca nadie, con lo cual nos esterilizaríamos. Bueno, ¿realmente queremos esto? Bueno, quizás sea mejor, no lo sé, pero al menos lo hemos de pensar. Lo que dicen los papas, y ahora sí que termino ya, es que no podemos dejar que la tecnología vaya sola, que sea autónoma, que simplemente porque vamos investigando y esto es más interesante y ahora se puede hacer esto, lo hagamos, como decía Hans Jonas, no todo lo técnicamente posible es moralmente bueno. No todo lo técnicamente posible es moralmente bueno. Hemos de poder discernir con paz, pensar realmente hacia dónde queremos ir. Y eso significa tiempo, que es justamente, fíjense, lo que no tenemos. Estamos en una sociedad en la que se nos está bombardeando con el Mundial de Qatar, con Fórmula 1, con Hollywood, con la moda, con lo que sea, con mil cosas para que estemos siempre entretenidos, para que no pensemos, porque al sistema le interesa que no pensemos. Al sistema le interesa que seamos consumidores, acríticos, que no pensemos. ¿Ok? Porque si pensamos, nos vamos a hacer preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿hacia dónde queremos ir? Porque si sabemos hacia dónde queremos ir, entonces utilizaremos la tecnología que nos lleve hacia allí y rechazaremos la tecnología que nos aleje de aquello. Pero si no tenemos tiempo ni para pensar a dónde queremos ir, entonces hacemos una inversión y convertimos a los instrumentos en fines, que es lo que Habermas llama la razón instrumental, que es que hemos divinizado los instrumentos, ¿no? Papá, ¿me compras el nuevo celular que ha salido, que hace unas fotografías mucho mejores que el que tengo yo? Va, por favor, en Reyes o en Papá Noel o no sé qué, ¿me lo vas a regalar o en mi cumple? ¿Me vas a regalar el nuevo? Es decir, que cada vez más valoramos las nuevas tecnologías de todo tipo y no sabemos hacia dónde vamos. Permutamos fines por medios. Habermas le llama esto razón instrumental y lo que sustituye a la razón instrumental sería la razón ética, que sería, preguntémonos primero, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es lo que le va bien al ser humano? ¿Qué sociedad queremos construir para que vivamos de acuerdo con esta idea que tenemos de ser humano? Y solo entonces pensemos qué instrumentos nos conducen a ello. Pero las primeras preguntas que he hecho no se las hace nadie. Y ahí estamos los educadores, ustedes y yo, para tratar de hacer esto. Pues un placer. Si quieren comentar, pregunten lo que quieran, pero yo diría, más que preguntar, enriquezcan ustedes con sus especialidades lo que yo he dicho y vamos a compartir un poco. Un placer.
Muchas gracias, José, por tu ponencia, por tu compartir, sobre todo la forma contundente en que nos das y animas para este tema. Alguien que quiera escribirnos, hacer una cuestión, aportar desde su misión como profesionista. Adelante, Isabel. Sí, hay dos temas que a mí sí me movieron. Por ejemplo, el de sobre las encíclicas que ha hecho el Papa Francisco, Laudato Si. Realmente yo, Isabel, no conocía Laudato Si. Incluso lo leí porque un sacerdote me lo dio como penitencia. A raíz de eso me di cuenta de que ciertamente yo como católica, o sea, aún no estoy llevando a cabo mi formación integral como debe de ser y, y puedo darme cuenta o me estoy dando cuenta también de ese proceso que uno como cristiano católico es buscando día a día la verdad. Entonces, nosotros como trabajamos en este colegio católico, en mi caso tengo más responsabilidad y a la vez también estas charlas me hacen darme cuenta de dónde estoy en esa pieza más floja, ¿no? En mi espiritualidad, qué es lo que yo debo de reforzar más, ¿no? Obviamente enriqueciendo con otras cosas fuera del colegio que realizo, pero va todo, como dicen, ¿no? Junto con pegado, ¿no? Y la otra cosa que me llamó la atención que comentó es sobre los posthumanos. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia con el transhumanismo? Lo posthumano, porque o yo Sí, estoy confundida. está conectado. ¿Quiere que conteste ahora? Porque decía que había dos cosas. Esta era la primera, ¿no? ¿O esta era la segunda? La segunda, ¿Cómo? la segunda, esta es una segunda. Ah, vale, ok. Pues David, no sé, ¿contesto a cada uno, reacciona a cada uno o prefieren hacer primero? ¿Qué No, prefieren? contesta. Vale, pues bueno, yo lo primero que diría es que me presente ese sacerdote que pone como penitencia leer Laudato Si, porque a ver si me hace a mí leer también textos tan interesantes, ¿no? Que es un texto muy interesante. Bueno, bromas aparte, transhumanos y posthumanos viene a ser un poquito como socialismo y capitalismo, y socialismo y comunismo, perdón. ¿eh? Dos fases de un solo proceso. Los transhumanos lo que dicen es que hasta ahora la técnica médica ha sido digamos, vamos a ver. La técnica médica ha sido, si esto es lo normal y yo pierdo altura, por ejemplo, veo mal, oigo mal, respiro mal, camino mal, lo que hace la medicina con la técnica es que me devuelve a la normalidad, ¿vale? Me devuelve a la normalidad. Por tanto, me pongo lentes, veo bien, audífonos, oigo bien, marcapasos, mi corazón funciona bien. Lo que dicen los transhumanos es, ¿por qué hemos de esperar a estar enfermos para, para introducir estas tecnologías? Lo que tenemos que hacer es, desde la normalidad, ya nos ponemos estas tecnologías para ver mejor de lo que naturalmente ve un ser humano, oír mejor de lo que naturalmente ve un ser humano, tener un corazón de lo que naturalmente tendría un ser humano, o sea, no esperar a perder normalidad para recuperarla, sino incluso ya para subir. Esto es lo que dicen los transhumanos. Y lo que dicen los posthumanos es que eso nos llevará a una especie nueva. O sea, a medida que nos vayamos introduciendo en el cuerpo las nuevas tecnologías, acabará habiendo un ser nuevo que será superior al ser humano. Por tanto, no es lo mismo transhumanismo que posthumanismo, son dos etapas de un mismo proceso. ¿Ok? ¿Qué más? Isabel, no, Tienes tu el micrófono micrófono está apagado. apagado. Sigue apagado. El micrófono sigue apagado. Ok, ya. Sí. Ahora. Bueno, ahorita con lo que me dio usted de respuesta, pues sí me da terror. Terror en el sentido que nos estamos deshumanizando, ¿no? Y espiritualmente, muy fuerte. O es una línea muy delgadita que uno tiene que saber
realmente por el discernimiento espiritual, saber exactamente qué es lo que realmente puede ser parte como una herramienta de ayuda, que es válida obviamente, y qué no. Pero muchos, yo creo que se brincan o brincamos la otra parte, ¿no? Y es cuando existe esa parte de desequilibrio y dejamos más muerto la parte espiritual, nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia divina. Entonces, gracias por la Yo lo único que respuesta. le invitaría a cambiar de lo que ha dicho es, en lugar de decir dónde estoy, qué debo reforzar, es a cambiar el singular por el plural. ¿Dónde estamos y qué debemos reforzar? Es decir, que lo que usted quiera hacer, Isabel, tenemos que hacerlo juntos. Hay que hacerlo en grupo. No es un camino personal que uno hace, yo con mis lecturitas, y eso es importante, obviamente, pero la humanidad que tenemos para construir hay que hacerla siempre con otros, y por eso yo le invito a que esas preguntas las haga en plural. ¿Dónde estamos? ¿Qué debemos reforzar? Porque es un recorrido que tenemos que hacer juntos. Así es, dentro de parte de la doctrina social. Ok, ¿Qué más? gracias. Nada A más, usted. muchas ¿Qué gracias. más? Adelante, Gina. Muy buenos días, muchísimas gracias por la plática y me ha hecho llegar a hacerme preguntas como profesora. Esta última parte que comentó de que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente bueno, me llega a pensar, me lleva a mí a reflexionar sobre mi propio quehacer como docente, ¿no? Y me llevó a preguntarme hacia dónde va la educación y hacia dónde debería de ir la educación. Supuestamente estamos estamos siguiendo un modelo educativo basado en las competencias. Pero cuando yo estoy frente a grupo, yo doy clase de biología, pues uno de mis principios personales y que trato de transmitir a los alumnos es: biología no te va a servir para que te llenes de conceptos nuevos y palabras nuevas. Biología te debe de servir para cambiar tu vida, para conocerte a ti mismo biológicamente hablando, ¿no? Ya la parte espiritual, y bueno, ya hay otros compañeros que se encargan de eso, ¿no? Pero la parte que a mí me toca es que te conozcas cómo funciona tu cuerpo, que conozcas cómo funciona tu cuerpo con todo un ecosistema, que no estamos solos y que compartimos, como está en el Laudato Si'. Sí, compartimos esta casa con todos, desde lo macroscópico hasta lo microscópico. Y entonces me llega a pensar, y realmente cuando estoy educando, estoy evaluando competencias o conocimientos, porque si yo evalúo competencias, tendría que meterme a la casa de los chicos y ver cómo han cambiado, transformado su vida biológicamente hablando, ¿no? Estar viendo su comportamiento, su conducta cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos cuidado del ambiente, cuando hablamos de contaminación de agua, de contaminación del aire. ¿Qué estamos haciendo los estudiantes para demostrar que aprendimos con H y que hemos llevado ese conocimiento a la práctica y ser congruentes con lo que aprendemos y con lo que hacemos? ¿Dónde está el saber ser con el mundo en el que nos tocó vivir? Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Sí, no tengo nada que añadir, completamente de acuerdo, efectivamente. O sea, yo creo que ya que en México hay la tradición muralista de Diego Rivera y todos estos, pues es como cuando hacemos un mural, ¿no? Cuando hacemos un mural nos dan ahí, yo soy el pintor, entonces me dicen, mira, pues aquí tienes esta pared, haz un mural sobre esta temática, ¿no? Y entonces yo traigo a mis 5 mejores estudiantes y tengo una escuela para que, digo, algunos lo hacen así, otros no, y digo a los 5 mejores estudiantes de pintura, y mira, tú te vas a ocupar de esta parte, hazlo así, tú te vas a ocupar de esta parte, hazlo así y tal, ¿no? Entonces cada uno de ellos está trabajando una pequeña parte del mural, ¿no? Y solamente ve eso. Pero es importante que entienda que es una parte de un mural. Pues eso es la biología, ¿vale? Entonces, la biología y cualquier otra ciencia. En la biología es muy importante que estudien biología a fondo, bien, pero que al mismo tiempo usted sepa, y ya lo está haciendo, decirles la importancia que tiene eso en el conjunto de la vida, ¿vale? En el conjunto del mural de lo que es la existencia. Algo que muchas veces no hemos hecho, y yo recuerdo cuando yo era estudiante y que nos machacaban ahí con esa disciplina
y no nos decían eso qué importancia tenía. Y eso ya se da por supuesto que la vida nos lo enseñaría, ¿no? Y ahí yo tenía que estudiar pues matemáticas y química y física y biología, historia, pero eran saberes desconectados, completamente desconectados, ¿no? Y no, obviamente hay que enseñar cada saber, pero al mismo tiempo la conexión entre los saberes. Efectivamente. Sí, sí. Gracias, Georgina. Por ahí Carlos Lozano creo que levanta la mano, me parece, ¿no? Sí, Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Ok. Sí se oye. Un comentario y una pregunta con base en ese comentario. Me pareció excelente lo que abordó sobre el posthumanismo. Y a la vez, y yo concuerdo con mi compañera, sí me llega a aterrar, o sea, sí da miedo de alguna manera proyectar que en algún punto el ser humano vaya a hacer simbiosis total con la tecnología, ¿no? Entonces, y por otro lado, todas estas reflexiones, charlas y conferencias, yo de lo que me he percatado es que conforme adquirimos estos espacios de diálogo, siempre lo encaminamos a qué vamos a hacer, o más bien qué voy a hacer yo como cristiano o persona para cambiar, ¿no? Entonces, de algo colectivo lo particularizamos, lo individualizamos. Y eso es totalmente común y muy normal hoy en día, pues dado el individualismo que estamos viviendo, que pues es tremendo, ¿no? O sea, pues todas estas labores de las que habló, que nos particularizamos en ciertas cosas y en todo lo demás somos completos ignorantes, pienso yo que pudiera ser un gran problema, sobre todo en el pensamiento social cristiano, ¿no? Es decir, sería erróneo yo decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo, Carlos, en mi vida personal, individual, para mejorar? Pero no, más bien, yo concuerdo con usted, doctor, en plantear la pregunta como un nosotros, ¿no? O sea, ok, nosotros dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y abordarlo en cada una de las comunidades en las que estamos, ¿no? Pensar en un nosotros, ¿no? Ver la realidad como nosotros, ¿no? No tan individualizado. Entonces mi pregunta va más encaminada a ¿qué peligros considera usted, profesor, que el individualismo pudiera traer al pensamiento social cristiano? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. No, pues Carlos ha tocado realmente una problemática que es clave, ¿no? Y había salido ya antes, cuando había intervenido Isabel Jiménez. Efectivamente, bueno, hay aquel lema antiguo, ¿no? Que dice divide y vencerás, ¿eh? Que realmente cuando tenemos un enemigo y el enemigo pues realmente es superior a nosotros, si logramos, el enemigo, bueno, que es un colectivo, si logramos crear entre ellos divisiones, podremos vencerles, ¿no? El sistema nos ha dividido y por eso nos ha vencido. El sistema ha trabajado que cada uno de nosotros mire por su propio bien, que cada uno mire por su bienestar, por estar a gusto, él y su familia, ¿vale? Nos ha vuelto individualistas. Ha potenciado nuestro placer, nuestro estar a gusto, nuestro no sé qué, y por tanto nos desconecta de los demás. Y al desconectarlo de los demás, nos han vencido. Nos han vencido, ¿vale? A menos que nos rebelemos. A menos que nos rebelemos. Entonces, efectivamente, lo que hay que trabajar es el nosotros, que es lo que dice el Papa Francisco en sus 2 encíclicas. Hay que trabajar nosotros, ¿no? El peligro que trae el individualismo para el pensamiento social cristiano, bueno, es que el individualismo es la muerte, diría yo, Carlos, es la muerte del ser humano. Porque el ser humano es un ser esencialmente social. O sea, nosotros tenemos como uno de los rasgos, de los pocos rasgos esenciales que tenemos, uno de ellos es la sociabilidad, que no podemos vivir sin los demás. El bebé no puede sobrevivir sin alguien que le ayude, no puede hablar sin alguien que le enseñe, ¿ok? Y nosotros no somos nosotros, sino es como los demás, como muy bien desarrolla la filosofía personalista de Mounier, de Maritain, etc.
¿ok? Entonces, yo no soy yo soy yo con los demás. Si esto es cierto, si se rompe mi relación con los demás, si yo mato a los demás en mi vida, si yo los aparto, entonces me estoy matando a mí mismo, estoy cometiendo un suicidio. Por tanto, sí, es un gran peligro el individualismo, es un gran peligro porque es la muerte del ser humano y es el quedarnos sometidos al sistema en el cual solamente una minoría pues, vive a gusto y hemos perdido esta idea de humanidad, ¿no? Por ahí Sí, creo que Hilda levanta la mano, no sé, ¿sí? Hilda González. Yo nada más una pregunta que me hago, ¿qué tanto va realmente articulado los famosos objetivos de desarrollo sustentable que se han creado con una agenda de 2030, ¿no? ¿Qué tanto va de la mano con lo que propone la doctrina social? ¿O son caminos diferentes? No, van de la mano, van de la mano. Lo único que los objetivos de desarrollo sustentable no entra, digamos, en temas antropológicos, espirituales, ¿vale? No entra en temas éticos, simplemente dice la humanidad ha de poder vivir bien en la Tierra y para tal como vamos, como dijo ya el informe Meadows para del Club de Roma, el informe al Club de Roma publicado en 1972, los límites del crecimiento, que es la primera vez que se dice que la Tierra no puede soportar este crecimiento económico, ¿vale? Y el punto de no retorno será el siglo XXI, y los últimos estudios apuntan a que el punto de no retorno serán los años 30, ¿vale? Dentro de una década. Digo, por si alguien se ha perdido un poco, el ser humano existe desde hace, bueno, unos dirían que 2 millones, otros que 1 millón, depende de dónde consideremos que ya es un ser humano, pero por ahí andan las cosas, ¿no? Bien, pues somos la generación que va a provocar el punto de no retorno. El punto de no retorno significa que vamos camino de la destrucción de la vida humana sobre la Tierra y que pasado ese punto de no retorno, aunque queramos hacer marcha atrás, ya no podremos. Como un avión cuando va a despegar, ¿no? Hay un momento en el que ya el ordenador, la computadora le informa de que ya no puede abortar, porque si aborta, la operación de despegue se va a dar contra el final de la pista. ¿Vale? O lo mismo un tren, cuando ve que hay un obstáculo en la vía, echa el freno, pero si lo echa después del punto de no retorno, no podrá evitar el impacto por mucho que haya echado el freno. Bien, pues el punto de no retorno de la vida de la humanidad sobre la Tierra está en el siglo XX y los últimos estudios dicen que está en la década de los 30. A ver, no sé, por si llevamos 1 millón, 2 millones sobre la Tierra y somos nosotros los que estamos en el momento del punto de no retorno. Es gravísimo el momento en el que estamos. Entonces, los objetivos de la ONU no entran en consideraciones espirituales, antropológicas, filosóficas, sino que van al grano y dicen, hay que hacer esto, ¿vale? Para lograr tal cosa. Por tanto, sí, va de la mano de todo lo que dice el Papa, efectivamente. De hecho, el Papa, cuando publicó la encíclica Laudato Si en 2015, en mayo, junio de 2015, era unos meses antes del COP25, si no me falla la memoria, ¿vale? O del COP21, ahora me falla un poquito la memoria, el COP21 creo que era. Sí, no puede ser el 25, que era el encuentro sobre el calentamiento global que fue en París aquel año. Acabamos de pasar uno ahora hace poco, pues aquel año fue en París y fue muy bien recibido su texto en el encuentro sobre calentamiento global, sobre cambio climático, fue muy bien recibido porque realmente veían que se complementaban, ¿no? Entonces, los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, pues van al grano, dicen hay que hacer esto y esto, pongámonos las pilas, vamos a hacer las tareas como humanidad. El Papa lo que hace es argumentar, fundamentar, el motivar, digamos, a esto. Pero sí, van de la mano, no son cosas ni opuestas ni tampoco paralelas en el sentido de que no estén conectadas entre sí, sino que siendo distintas se complementan. Muchas gracias. Nos comenta Douglas que le ha parecido muy importante el documento del Papa sobre la Amazonía. Sí. Cree que hace un buen complemento de Laudato Si. No sé qué opinas al respecto, José. Sí, bueno, quizás me deja una cosa, Hilda, y es que sí que hay una diferencia, y es que el Papa dice no basta con lo ecológico, entendido como relación con la naturaleza,
tiene que haber también al mismo tiempo una revisión de nuestro modo de entender el ser humano. O sea, una reformulación de la antropología, que ahí la ONU en eso no entra. Entonces, el Papa diría, los objetivos del desarrollo sustentable están muy bien, pero es insuficiente. Es como la revolución soviética. Está muy bien crear un sistema donde los proletarios no sean, pero si no cambiamos también el corazón, lo único que vamos a hacer es poner una dictadura roja donde antes estaba el zar, pero al final va a ser una minoría que dominará a la mayoría y eso no cambia, ¿no? Querida Amazonía es un documento más breve, más cortito, aplicado a la región de la Amazonía, de la Amazonia, y que de alguna manera intenta implementar a nivel regional todo esto que estamos diciendo aquí. O sea, yo creo que es un muy buen ejercicio que hace el propio Papa, junto con otros muchos agentes de América del Sur, que la idea es, bueno, ahora que he dicho todos estos grandes proyectos de estas dos encíclicas, vamos a ver cómo se podría concretar en una región. Entonces, yo creo que es bueno ver lo que dice, además lee rápido, es un texto relativamente breve, a diferencia de los otros dos que son largos. Yo creo que es bueno porque podríamos luego intentar hacerlo en otras regiones, es decir, bueno, y en Norteamérica y Centroamérica, ¿qué sería, no? Y el Caribe, ¿esto qué sería, no? ¿Cómo se debería concretar para que México y los países que nos rodean pues sean lugares donde podamos vivir humanamente, ¿no? Yo creo que es interesante, sí. Por ahí dos palabras, no sé por qué orden, Sandra y Mario. Mario, y terminamos con Sandra. Adelante, Mario. Muchas gracias, doctor José Solz. Una duda sobre este comentario que hacía entre la importancia ética, que quizá va perdiéndose, y el poder económico, ¿no? O sea, yo no sé si solamente se defina en Davos, ¿no? En Suiza, sino que también el capitalismo está internalizado en cada uno de nosotros, ¿no? De manera individual y colectivamente, hablando también de la iglesia, y que esto provoca un vaciamiento del sentido cristiano y espiritual de todos nosotros como comunidad, y que justamente este llamado del Papa es pues para animarnos, pero es importante hacerle caso, ¿no? Pero también un poquito porque siento que el Papa está algo solo en la Iglesia Católica, ¿no? Como que no se le hace tanto caso, como que es una voz marginal. Eso, doctor. Creo que una de las peores cosas que aportó al capitalismo es hacernos creer que la ética no tiene nada que ver con la economía. Y para que vean que esto es verdad, yo daba clases en una escuela de negocios donde algún profesor, no diré ningún nombre porque además son personas que aprecio mucho y que me dan a mí 20.000 vueltas en muchos sentidos, pero enseñaban a los alumnos, y era una universidad de inspiración cristiana, oye, cuando entres en mi clase, la ética déjatela en la entrada porque no tiene nada que ver con lo que yo te voy a explicar ahora. No son malas personas quien decía esto, pero ellos entienden la economía como un mecanismo que funciona de una cierta manera y no tiene nada que ver con la ética. Error. La ética es la reflexión acerca de la libertad. Y allí donde podemos tomar decisiones, allí entra la ética. ¿Ok? Si en economía podemos tomar decisiones, subir los impuestos, bajar los impuestos, poner aranceles, no poner aranceles, subir los salarios, no subir los salarios, poner un salario mínimo, no poner un salario. Hay muchas preguntas que podemos hacernos. Si podemos hacernos preguntas, si podemos tomar decisiones, entonces la ética es importante. Pero efectivamente, como dices muy bien, el capitalismo no solamente está teledirigido desde Davos, Suiza, cada enero de cada año, desde hace como unos 40 o 50 años, que se reúnen cada año, ¿ok? Sino que está introyectado dentro de nosotros porque nos han metido dentro esta idea de que, oye, business is business, lo importante es que yo esté bien, que mi negocio funcione bien y esté en solidaridad con el resto del mundo, ¿no? La economía tiene que ser ética. Yo les recomiendo que lean a Amartya Sen. Hay varios autores, ¿vale? Pero Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, es muy bueno para esto, que lo lean porque es uno de los que más ha intentado conectar lo económico con lo ético. ¿Y Sandra? Perdón. Sí, gracias. Bueno, yo nada más para agradecerte esta charla que estuvo muy, muy interesante, pero aparte también, pues, si tú te pones a veces a visualizar toda esta realidad de que el hombre va perdiendo su libertad, de que el hombre, pues, es muy difícil que esta sociedad tenga una igualdad. Está esta parte rescatable
de que como maestros, como seres humanos, desde nuestro espacio, desde nuestro pequeñísimo lugar, podemos hacer un cambio, ¿no? Y entonces yo invitar a todos a tratar a los alumnos como personas únicas, como personas valiosas, porque ciertamente esta parte que mencionaste de que pues estamos más conectados que nunca y más desconectados también, los adolescentes, los niños pierden el sentido de vida, ¿no? Entonces se pierde mucho el para qué, el por qué y si valgo. Y entonces, dentro de nuestra pequeñísima aportación, cuidar mucho el hacer sentir al alumno, hacerlo sentir valioso desde el pequeñito que tengo de 3 años al adolescente, hacerle sentir que la vida vale la pena y la presencia de Dios. Bueno, dentro de mi trabajo sí tengo esa oportunidad, pero yo creo que todos tenemos la oportunidad de decirle, vales como persona, eres importante en este momento y ayudar en la parte que podamos, ¿no? Muchas gracias por tu charla, me encantó. Pues yo creo que no podíamos acabar mejor, porque realmente yo creo que es lo que tenemos que hacer los educadores, ¿no? Más que enseñar, además, o enseñando matemáticas, enseñando biología, filosofía, historia, informática, pero que el aula, que el salón se convierta en un microcosmos que sea un poco la expresión de lo que nosotros querríamos que fuera la humanidad. ¿Sí? O sea que realmente la manera de abordar las preguntas, la manera de transmitir los conocimientos, la manera de tratar a los alumnos, la manera de invitar a que ellos se traten unos a otros, que eso sea como un microcosmos, como un laboratorio, donde ya está ocurriendo lo que nosotros desearíamos para la humanidad. Y eso a la larga es lo que más les va a quedar, más que, por muy importante que sean, las matemáticas, la biología, la filosofía, la historia, que son muy importantes, ¿vale? Pero sobre todo lo que más les va a quedar es ese estilo de ser, ese modo de ser, que es alternativo al que desgraciadamente vemos fuera muchas veces y que por tanto se convierte en profético, es decir, en anuncio de que otro modo de vida es posible. Y eso yo creo que tiene que nacer, por supuesto, en la familia, por supuesto, pero también en el salón del colegio. Sí, completamente de acuerdo, Sandra. Bien, vamos a cerrar este ciclo de conferencia. Agradecer al doctor José Sols. Has concluido muy bien. Estos son los espacios que buscamos dentro del Fray Luis de León, que lo vayamos aterrizando en nuestros alumnos y en nuestra vivencia como seres humanos. Ha señalado mucho, aquí tenemos un lema que se llama Juntos, es un lema que trabajamos todo el ciclo escolar. Tú has señalado perfectamente la dimensión comunitaria, no individualista, que está muy arraigada en el sistema. Y hoy vienes a recordarnos esto, no solo en nuestra vida diaria, sino también en el aula, donde muchos somos docentes y queremos tener un impacto en nuestros alumnos. Nos vemos, agradecer también a Mario, que es el puente con José, y nos vemos en enero en nuestro nuevo ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta pronto. Hasta luego, doctor. Pues muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.